Hola, feliz noche a todos. Eh, Estamos aquí estableciendo conexión. Por favor, a quienes se van conectando. Ajá, Mari. Hola, Bueno, vamos a esperar. pero no sé por qué razón no te veo. ¿Tú me ves? Yo te veo. Aquí nos veo a las dos, perfecto. Sí, bueno, eso es lo importante. Pero te fijas que antes no ocurría eso con Vermago, cuando nos uníamos de Vermago, ¿no? No se veían las dos pantallas. Sí, yo creo que parecerá como algo de la cuenta. Ya acepté la solicitud de Helen, vamos a ver. No. ¿Listo? Hello, hello, hello. Hello. ¿Me escuchas, ¿No ven a Helen? las dos, Helen? Sí, yo les escucho y las veo perfecto. Yo no veo a Chévere, chévere. Andrea, pero veo a Helen. Ah, bueno, no podemos tenerlo todo hoy. ¿Será que invitamos al doctor a ver si... Sí, Fíjate que nos hemos conectado bien enviando ustedes las solicitudes. Sí, sí, sí. Y creo que se ve chévere así también, me parece. estamos esperando por el profesor Juan Carrero, pero no lo veo conectado aún. Ujú. Bueno, vamos a saludar a todos los que se están uniendo aquí. Muchísimas gracias. Hemos vuelto otra vez al Instagram Live. Saludos a todos los que están por ahí conectados. Vamos a ver si nuestro invitado, Helen, ¿estás ahí? Hola Jesús. ¿Se conectó el doctor? No, Jesús, nuestro compañero y colega Jesús Durán, que está por acá también. Por acá están los alumnos. Saludos, chicos. Gracias, hijo. Un abrazo, Jesús. Estamos aquí haciendo el intento porque Instagram está resistente. Renuente. Saludos, un abrazo para ti también, Jesús. Ya le enviamos la invitación al profe Juan, pero ¿dónde estará? Sí, Saludos, Carmela. aprovechemos de decirle a la gente que vienen cosas interesantes en los próximos días. Ya el profe está atento. Ya me escribió. Dile que nos envíe la solicitud. Profe, envíanos una solicitud para unirte al live, que así fue que logramos conectar. Ya se unió. Envíanos una solicitud, profe. Aquí está. Vamos a esperar, ya le acepté la solicitud al profe. Oh, hola, profe. Hola, Hola, buenas noches. Buenas noches. Ustedes, ¿qué Bien, tal? profe. Saludos. Bueno, qué alegría estar aquí compartiendo con ustedes el día de hoy. Andrea, Helen, la otra señorita me perdona, pero si no la conozco, Mari pero bueno, igual Trini. los saludos. Yo soy Mari Godoy, doctor. Un Ay, placer conocerlo. ¿cómo estás? Un placer, ¿qué tal? Sí, Chévere, encantada. chévere.
Oye, qué bueno. He escuchado muy buenas referencias de Sería- usted. Así, Sí, tengo las te han mejores metido, ¿quién te ha referencias. metido? Cuéntame, ¿quién? Oye, muchísimas gracias, qué bueno por la No, me gente han que dicho dice de unas esas clases cosas. muy amenas, muy interesantes. Y bueno, es Así, un qué tema que a bueno. mí en particular me gusta mucho, que es el tema del arbitraje, de la negociación. Pues Así desafortunadamente no es. pude ingresar al curso, pero aquí estoy atenta, muy interesada también. Ah, qué chévere. Bueno, a la orden siempre. Sabes que siempre puedes ingresar, aprender. Si te gustan esos temas, en Venezuela hay muchísima gente que está trabajando, la Asociación Venezolana de Arbitraje, los centros de arbitraje siempre organizan jornadas, ponencias, siempre están súper activos con la parte académica. Entonces, pues si te interesa, hay mucho material. Y por supuesto, te puedes inscribir en el programa donde estuvieron tus compañeras. Bueno, y ahí, pues con mucho gusto, también se toca el tema, ¿no? Correcto, sí. Bueno, Helen, no sé si Mira, tú nos haces la... Sí, muy bueno. Bueno, vamos a dar inicio. Muy buenas noches para todos los que se están conectando, los que se han conectado y los que están por conectarse y los que van a escuchar por diferido. El día de hoy tenemos un invitado eh, que se conecta desde la ciudad de Caracas, el abogado Juan Carrero, egresado de la UCAP, especialista en Derecho Financiero, árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas. Y bueno, muchísimas cosas más pudiera decir de él, pero ya lo van a ver ustedes en el momento que publiquemos el live. Vamos a hacer su breve reseña, la breve reseña de la biografía. Hoy vamos a hablar de un tema que a nosotros nos gusta bastante y es este tema del rol del abogado frente al conflicto. Y bueno, es que definitivamente, antes de darle la palabra al profesor, nosotros los abogados hoy en día nos encontramos frente a una nueva realidad, ¿no? En el modo de ejercer la profesión, ya la profesión, el abogado hoy en día tiene que ser capaz de entender el conflicto, no solamente de entender el conflicto, sino también debe ser capaz de escoger esos mecanismos que son adecuados y oportunos para resolverlo. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de eso y le doy la palabra a nuestro invitado para que comience a hablar sobre el tema. oye, Helen, qué chévere, gracias. Aquí mientras estoy estaba pensando que siempre se ve al abogado como alguien que está en el conflicto, ¿no? Y muchas veces la gente lo llama incluso el picapleito. Y tienen en mente como que el mejor abogado es un tipo que grita, que pelea, que está siempre en un aspecto de contención. Y realmente no es así, porque si te pones a ver, más bien el mejor abogado es el que evita el conflicto y el que logra resolver las cosas de la mejor manera posible. De hecho, la gente normal, y vamos a hablar en el ámbito corporativo, los comerciantes lo que quieren es hacer negocio y hacer dinero. Y la gente normal lo que quiere es ser feliz. Nadie quiere estar enganchado en una pelea, en un conflicto, en un juicio que le cuesta dinero, que le cuesta también un sufrimiento emocional importante. Entonces, desgraciadamente tenemos esa mentalidad de que el abogado es un tipo que pica pleitos y la verdad es que lo ideal sería más bien cambiarse un poco el switch y tener en mente que ser mejor abogado más bien implica tanto evitar el conflicto como manejarlo de la mejor manera posible. Y manejarlo de la mejor manera posible muchas veces es negociar, muchas veces es llegar a una solución que permita ganar a todas las partes sin la necesidad de que se destruya en un proceso judicial y también, en el caso de que sea inevitable una confrontación, poder gerenciar el conflicto de una manera adecuada, llevándolo a terrenos que sean lo menos costosos y dolorosos posible. Por ejemplo, como sería pactando el arbitraje para la solución de controversias, lo cual es mucho más eficiente y expedito que acudir a las demandas de la jurisdicción ordinaria, utilizar un mediador o utilizar otros medios de resolución de conflictos como una junta de controversias según el tipo de contrato o de situación que se haya. Entonces yo creo que aquí lo importante o la primera conclusión
solución, y si me encadeno mucho, pues ustedes me detienen y hablan y hacen cualquier cosa. Entonces yo creo que la primera conclusión sería tener o empezar a entender que no todo se resuelve con un litigio judicial y que culturalmente entonces es bueno empezar a formar a las nuevas generaciones de abogados con facultades, con habilidades de negociación, con habilidades de diálogo, con habilidades de conversación, que muchas veces pues pueden llevar a resultados mucho más rápidos y favorables que estarse enfrascando en temas de litigio. Claro, y esto también implica un cambio también cultural para el cliente, porque hay mucha gente que no está dispuesta a pagar por eso. A veces que tú Sí. le resuelves un problema a alguien en dos reuniones, y no, tú no hiciste nada, tú eres un pirata. Entonces, pero coño, ¿cómo que no hice nada si te salvé de una demanda y de pagar un poco de plata en honorarios, en gastos, etcétera, ¿no? Entonces, es un tema pues cultural que hay que abordarlo y que no solamente está para el abogado, sino también tener presente que puede ser algo que va a permear en la sociedad, como poner nuestro grano de arena, porque si te pones a ver, parte de la desgracia que hay en Venezuela es el mal manejo de las diferencias y los conflictos. Si las partes, y estoy hablando a nivel general, cada quien lo enfocará en el punto que quiera, pero si culturalmente las partes se acercaran y buscaran soluciones constructivas, creo que como país nos iría muchísimo mejor que estar en una pelea inútil constantemente, ¿no? Hey, doctor, yo soy de la idea de que también tenemos que un poco quitarle ese mal estigma que existe sobre el conflicto, ¿no? Porque el tema del conflicto generalmente nos genera así como temor, nos genera como animadversión. A la gente el tema de que el conflicto, de que exista conflicto le genera pánico a muchas personas, pero en realidad pues los conflictos son naturales entre las personas y los conflictos nos hacen más bien a veces crecer, mejorar. Entonces, bueno, nosotros frente al conflicto, los abogados, está dependiendo también de qué actitud asumamos frente al conflicto para que éste sea o no positivo, productivo para las relaciones humanas. Correcto, eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Y Y de hecho, también yo tal como lo quisiera dices. agregar, Sí, agregar algo más, profe, con respecto al tema de, bueno, sí puede ser que muchas veces puede resolverse mucho más rápido, pero el tema no es solamente lo rápido, a veces puede que no, a veces en temas de conversación también uno se puede extender, pero quizás más apegado a la realidad, la solución que se pueda buscar, ¿no? También es importante esto, porque yo soy de las que le explico siempre al cliente, cuando el tribunal decide, va a decidir solo a favor de una de las partes. Bueno, con excepciones, dependiendo de si hay varias pretensiones, en fin, ¿no? Pero cuando las partes deciden, ellos mismos van a estar claros de lo que están decidiendo y se ponen de acuerdo, ¿no? Entonces, va a estar más apegado a la realidad esa solución que se está buscando a través de otros medios, que no es una decisión judicial. Y sobre todo, pues, hoy en día, donde nosotros sabemos cómo se llevan a cabo también los procesos, ¿no? La tardanza y bueno, y pare de contar que no vamos a entrar en detalles. así es, Helen. Y aparte, más apegado a la realidad, cuando las partes se dan su propia solución, también la cumplen. O sea, las estadísticas dicen que cuando la gente se compromete es algo que lo va a recibir con mucha más legitimidad que cuando le es impuesto por un tercero. Y a veces hay que tener en cuenta que independientemente de cualquier otra consideración metajurídica, que el juez no solamente está para impartir justicia entre dos partes, el juez también tiene que tutelar que se cumpla lo que dice el ordenamiento jurídico y tiene que velar por el cumplimiento de esas normas que son de orden público. Y hay veces que la visión del juez para lograr que se cumpla con alguna previsión de obligatorio cumplimiento de la ley, cuando el juez a veces valora o cuando el juez busca tutelar la ley, muchas veces por su propia naturaleza,
su primera preocupación, digámoslo así, es que la norma cumpla su cometido y no necesariamente la justicia material que las partes están esperando, ¿no? Entonces, ese es otro punto que las partes deben tomar en cuenta. Por supuesto, no aplica igual en todos los procesos, pero hay veces donde eso también es un riesgo adicional que se tiene que valorar y que las partes tienen que decir, oye, yo prefiero llegar a un arreglo que lo cumplamos a tener que asumir riesgos litigiosos acudiendo ante la jurisdicción, ¿no? Entonces, ese es un tema que ya es un poco más, también más difícil de explicarlo, porque es un tema más como de abogado, ¿no? Que de repente tú le dices a alguien, mira, pero es que la ley es así, es una norma imperativa, y te dice, bueno, pero es que eso no me importa, yo lo que quiero es tal cosa. No, hermano, pero es que no puede, porque la ley dice tal cosa. Y de repente, si las dos partes por ellas llegaron a un acuerdo, lo podrían lograr, ¿no? Y fíjate algo, recapitulando acá las ideas que decía, y me perdonas, que se me olvidó tu nombre, soy muy malo con los nombres, Marilyn, Mari, el conflicto es algo natural, o sea, hay que entenderlo y dejar de tener ese miedo, que es otra de las desgracias que hay en la sociedad venezolana, que la gente ve la diferencia como si fuera algo tabú o como si pensar distinto fuese algo enemistoso y nada que ver. El conflicto es natural, o sea, tú pones a un grupo de gente y es normal que alguien se pelee. Una pareja se quieren y se aman y es normal que alguien se pelee. Entonces el tema no es evadirlo como tal, sino saber desenvolverse bien en el conflicto. Y lo malo no es el conflicto como tal, lo malo es manejarlo mal. Hay veces que la gente se pelea, y esto nos ha pasado a todos los seres humanos, tienes un conflicto con un familiar, con quien sea, y de repente un día se sientan a hablar, oye, hermano, discúlpame, yo hice tal cosa, y hablan, y a veces después que tienen esa conversación, terminan hasta más felices y más unidos y queriéndose más de lo que era antes, ¿no? Hay veces que hay compañías que se están peleando y de repente se sientan a hablar y eso termina en una alianza comercial más fuerte, termina en nuevos acuerdos, termina en negocios nuevos. Y eso es lo que te quiero decir, que cuando manejas bien el conflicto, puedes generar nuevas oportunidades y utilizarlo como algo beneficioso. Entonces, tal cual como decías, Mari, lo malo es manejarlo mal. Lo malo es cuando la gente le echa gasolina al fuego. El tema aquí ahora es que, bueno, si nos vamos a lo que comentaba Helen, pues las universidades tradicionalmente nos han venido formando para el litigio, ¿sí? Nos han venido formando para litigar, para accionar judicialmente. Y bueno, por lo menos en mi caso en particular me formaron tanto que salí de la universidad a trabajar directamente en un tribunal. Entonces esa era mi formación. Luego de 14 años de experiencia tribunalicia que salgo a litigar y me toca del otro lado de la calle, me doy cuenta que bueno, que es mejor a veces no llevarlo al tribunal, es hacer lo posible porque no llegue al tribunal y buscar la manera de resolverlo por fuera, conversando 1 y 10 veces, como dice Helen, me resulta más lucrativo como abogado, me resulta además menos desgastante, menos agotador, menos traumático y bueno, hasta me gano menos conflicto, uno dice menos enemistades con los colegas, con los mismos funcionarios tribunalicios, los jueces, etcétera. Entonces, eso me ha llevado a mí ahora, y es algo que siempre hemos comentado, de que, bueno, no nos formemos ahora solamente para el litigio, sino formémonos para buscar resolver antes del litigio, en la medida de lo posible, por supuesto. Sí, es cierto, Mari. Lo que dice Mari, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros nos llega un cliente, ¿cuál es nuestro primer pensamiento? Comenzamos a preguntarle cuál es su situación, para ir enmarcando ya en nuestro cerebro qué pretensión vamos a intentar, ante qué tribunal lo vamos a interponer, ¿ok? Y son escasas las oportunidades en que nosotros nos decidimos, vamos a llamar a la otra parte para conversar con ella, para ver a qué acuerdo podemos llegar. Y bueno, también esto depende quizás en muchas ocasiones de diversos factores. Uno, el tema económico, pues bueno, hay que ver qué es lo que realmente quiere el abogado, ¿no? Y el deber de uno como abogado es buscar lo mejor para el cliente.
O sea, hacerle saber cuál es su situación frente a ese problema que tiene, ¿ok? Y cuáles son sus probabilidades y cómo pudiera solucionarlo de la mejor manera. Y esto también tiene que ver que cuando tú llamas a la otra parte, tú puedes tener una visión más amplia de lo que se está presentando y a veces ese conflicto simplemente tiene una cola de valores, de creencias, de malos entendidos, ¿ok? Y que cuando tú te sientas con las dos partes puedes buscar la forma de solucionarlo de la mejor manera, ¿no? Entonces, nos cerramos a veces a la posibilidad de llamar a la otra parte para conversar con ellos, tal vez porque hemos tenido malas experiencias. A mí me ha pasado que yo sentándome con la otra parte y de repente cuando me doy cuenta ya están intentando un proceso judicial, ¿no? O sea, dan largas y están intentando un proceso judicial. Pero bueno, no todo el mundo actúa de la misma manera. También nosotros tenemos que saber a qué colega tenemos de contraparte, porque bueno, esto también es importante, no todos los colegas actúan de la misma manera, quizás con la misma lealtad, ¿ok? Y bueno, también en aras a veces yo parto de que, bueno, no importa si hay un proceso judicial, igualito nosotros podemos llegar a un acuerdo en cualquier momento también, ¿no? Y si hay un proceso judicial instaurado, presentamos el acuerdo ante el tribunal y que lo homologue y ya, y eso es magnífico, me parece también, ¿no? Pero es la idea principal que tenemos, ir enmarcando eso que nos están diciendo, irlo enmarcando en una pretensión, cuál es el tribunal competente, qué es lo que puedo ganar con esto, cómo lo vamos a hacer, pero me olvido de la otra parte del cuento, ¿no? Porque cuando yo escucho una sola de las partes, también me estoy olvidando de que la otra también tiene su versión y tiene sus pruebas y tendrá su forma de demostrar después también, de desvirtuar en el proceso tal vez lo que yo le estoy planteando, ¿no? Entonces Sí, todo es es... Uh-huh. Sí, adelante. No, y sabes que a veces pasa también que uno mismo, como abogado, tiene que filtrar muy bien la información que recibe, porque hay veces que el cliente te miente, hay veces que se te presenta como que es el niño Jesús y te oculta cualquier tipo de información. Muchas veces. Y cuando descubres la información, tú dices, oye, pero ¿por qué haces eso? Si mi trabajo es defenderte, pero es mejor que yo la sepa de antes para diseñar una estrategia adecuada a que hagamos el ridículo en un acto y salgas con las tablas en la cabeza, ¿no? Pero es parte de ese tema cultural, ¿no? Profe, fíjate que este Sí. slide lo titulamos El rol del abogado ante el conflicto, ¿ok? Un título bien abierto, bien a dar pie a libres interpretaciones, ¿no? Porque bueno, como le estaban comentando ya las muchachas, el conflicto está ligado y prácticamente desde antes se tiene como esencia de lo que es el derecho, de lo que es el abogado y su ejercicio. Ahora no, por todas estas circunstancias que han expuesto. En este momento, ¿cuáles puede decir usted que son las características que debería tener un abogado para poder lidiar de manera efectiva con el conflicto, para lograr darle una solución eficaz y efectiva a su cliente respecto al conflicto, a la solución del conflicto? Bueno, tremenda pregunta que me hace. Mira, lo primero es estar claro en que el conflicto existe y estar claro en que se puede presentar. Cuando tú estás o cuando dos partes están negociando un contrato, por ejemplo, una empresa contrata a otra para que realice una obra o una construcción, en ese momento están de luna de miel y se aman y se quieren y están felices los dos. Uno porque se va a ganar los reales de la obra y el otro porque va a obtener la obra que quiere o que necesita. Pero en ese momento es cuando el buen abogado tiene que decir, epa, el conflicto es algo que existe, que puede darse, y entonces yo voy a prever los posibles escenarios y voy a gerenciar el conflicto y voy a crear los medios de resolución. Entonces, en ese momento, donde las partes están de buena fe, que están negociando, es cuando tú vas a meter una cláusula de arbitraje, donde tú vas a meter un medio previo, como por ejemplo sería, qué sé yo, una conciliación o una mediación, etcétera, de forma tal que puedas frenar que el conflicto escale, ¿no? Entonces, el primer punto, y desgraciadamente esto no se estudia, o por lo menos cuando yo estudié, no era parte del pensum de las universidades,
Entonces la gente salía con ese chip de ir a litigar, que es bastante ineficiente muchas veces, ¿no? Entonces, cuenta que el conflicto realidad que existe y que al ser una realidad hay maneras de hay varias maneras de solucionar. Entonces el abogado tiene que aprender para llevar a cabo negociaciones, lo cual a veces es bastante difícil porque hay gente con la que es muy difícil hablar. Después el abogado tiene que también tener si la conexión se está cayendo. ¿Aló? Sí, ¿Me escuchan? profe, se le escucha ¿Sí? cortado. Se entrecorta y Estamos vuelve a cortar. cortados, pero se escucha. Se quedó parado el video del profe. Pueden ir haciendo sus preguntas si tienen alguna pregunta por acá. Jesús, Ajá, vamos a ver qué. ahí mejoró tu imagen, Ajá. doctor. Mira, entonces les decía que, o sea, respondiendo a la pregunta, porque es bastante compleja. Primero, el abogado tiene que saber que el conflicto es una realidad que puede pasar. Entonces tiene que prepararse a sí mismo para poder gerenciarlo de la mejor manera posible. Eso implica educarse en materias de comunicación, porque muchas veces, tal como decía Helen, un conflicto es el resultado de mala comunicación entre las partes. Hay que también educarse en temas de negociación efectiva, métodos Harvard o cualquier método que a usted le sirva. Hay que también conocer medios alternativos de resolución de conflictos, como sería el arbitraje, la mediación, para evitar precisamente llegar a tribunales y, por supuesto, en caso de que todo falle, pues de ese duro en el proceso judicial y gánenlo, de ese duro y reviente a la otra parte y gane ese juicio. Pero eso va a suceder siempre y cuando realices una serie de acciones que lleven a ese resultado. Entonces también va a ser necesario que te entrenes para poder desenvolverte de manera eficaz en un juicio. Por supuesto. Y esto que estoy diciendo suena poco, pero es un trabajón, o sea, es un aspecto bastante amplio. Por eso muchos abogados se especializan, algunos en negociación, otros se especializan en temas de litigio. Y esto que les digo es un arte, porque hay buenos litigantes que de repente son unos tigres y ganan el juicio, y de repente, cuando lo van a ejecutar, llega alguien más tigre que ellos en negociación y les doran la píldora, y el otro es tan bueno que te termina tumbando la sentencia por un acuerdo que llegan después de cumplimiento, donde literalmente viola a la otra parte. Eso yo lo he visto. Entonces uno tiene que estar muy pila y uno también tiene que ser muy autocrítico, de saber cuáles son mis fortalezas. Si tú eres un desastre negociando, pues de repente es bueno que te busques una persona buena en negociación para que lleve a cabo ese proceso. Y digo esto, hay excelentes abogados litigantes, pero pésimos negociadores. Y viceversa, excelentes negociadores y pésimos litigantes, ¿no? Entonces, también es importante tener esa autocrítica para uno saber dónde está parado y cuáles son sus fortalezas y debilidades. El profe dio un punto, dijo una palabra importantísima que tiene que ver con parte de la introducción que también dio Maritrini, y se refiere a que este arte en la negociación es un trabajón. Entonces, a veces los abogados que todavía conservan ese chip un poquito más conservador, más antiguo, ve lucrativo el conflicto y no ve lucrativo lograr llegar a un acuerdo eficiente, ¿no? Porque, bueno, actos, tiempo, un proceso, eso me va a generar quizás más enriquecimiento. Pero una negociación que sea efectiva, que satisfaga de una manera más eficaz a tus clientes, también te va a lucrar. Y no nada más, y aquí, además de lucrarte, en Venezuela, como estamos ahora, es hasta una cuestión de salud mental.
para nosotros como abogados. Correcto. Así es, correcto. Porque el litigio también, aparte de los costos económicos, está el costo emocional que apareja, ¿no? Que apareja Sí. a la parte y que le apareja a uno. Porque hay veces que el Claro. defensor necesita que lo defiendan. Bueno, Doctor, ustedes tú son abogados. hablabas Ujú. de gerenciar el conflicto y planteabas, por ejemplo, la posibilidad de prever los conflictos, ¿no? Hay escenarios en los que pareciera que los abogados somos como una nube gris, porque decimos, bueno, ahí están estas relaciones entre estas empresas, y pienso que puede surgir un conflicto por aquí y por allá, y dicen, pero tú sí eres nefasto, tú sí eres negativo, tú sí eres nube negra. Bueno, o sea, yo estoy tratando de visorar qué pueda pasar después y no es por mi nube negra, sino porque es mi trabajo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera efectiva o qué manera más bien afectiva será asertiva uno puede comunicarle a las partes cuando uno prevé o avisora que puede haber un conflicto? Todavía el Pues, conflicto no ha surgido, pero uno lo avisora y asertivamente uno puede hacérselo saber. mira, conversando con la mayor sinceridad, las cosas que pueden salir mal. Pero lo que me dice me lleva a pensar otra cosa relativa a la gerencia del conflicto y lo uno con lo que me preguntaba Andrea. No todo es una solución por negociación o por pelea. También existen otros medios de los que uno tiene que entrenarse para evitar conflictos. Hay otro tema que es súper importante, que es el tema, por ejemplo, de las garantías. Hay veces que utilizando las garantías adecuadas en un determinado negocio jurídico, es imposible que se lleve a un conflicto o muy difícil que se lleve a un conflicto. A veces también las cosas pasan por falta de capacidad profesional de los abogados. Te pongo un ejemplo. En el mundo inmobiliario, pues, o en un contrato que lleve varias etapas, por ejemplo, puede pasar que una de las partes no pague, o puede pasar que se pare la ejecución de algo por un pago, por lo que sea. Como eso puede pasar, ¿qué tal si de repente las partes, desde el mismo momento del contrato, de repente, junto con el contrato, establecen o abren una cuenta escrow en un banco donde el dinero se deposite y el dinero vaya desembolsándose los pagos conforme se va ejecutando la obra, por ejemplo? Si tú haces eso, te evitas un conflicto. O en el mundo inmobiliario pasa muchas veces que, por poner algo pues que es de todos conocido, que una persona vende un apartamento. Entonces el comprador dice, chévere, te lo pago cuando me lo firmes en el registro. Y el vendedor dice, no, hermano, yo no te lo voy a firmar si no me lo pagas. ¿Qué están diciendo las partes en el fondo? Están diciendo, pana, yo no me confío de ti, porque si te firmo el apartamento y no me pagas, me fregué, pues me fuiste con la cabulla en la pata. Y el otro dice exactamente lo mismo. ¿Y quién tiene la razón de los dos? Los dos tienen la razón. Desde su óptica, los dos tienen la razón. Y eso puede generar que se te tranque una negociación. Eso puede generar que eso escale a un conflicto. Igual estoy poniendo pues una compraventa que es algo sencillo que todo el mundo conoce, pero puede ser un contrato de obra, un contrato de construcción importante también, donde los pagos de evaluaciones se te tranquen por esas razones y eso te genere una serie de incumplimientos en cascada y problemas terribles. De repente, si desde el momento en que empezaron a hablar hubiesen dicho, mira, vamos a hacer algo sano, metemos esta plata en un banco, abrimos una cuenta escrow y en el momento que se firmen los papeles el banco te paga. Ya las dos partes tienen garantizada la solución del problema. El vendedor sabe que la plata existe y que está bien resguardada en un banco. Y el otro sabe que si algo pasa y no le firman, no se le van a ir con la cabulla en la pata y bueno, pues se echará atrás la cuenta y solo pagará pues la comisión que el banco cobró, pero no se pierde el dinero. Entonces cuando tú abres y empiezas a tener creatividad y empiezas a utilizar garantías, empiezas a utilizar este tipo de herramientas como las cuentas escrow o algo incluso más sofisticado, un fideicomiso, en ese caso entonces
estás también gerenciando el conflicto. Y lo estás haciendo también que estás evitando que suceda, porque estás generando una ingeniería negocial tan buena donde va a ser casi que imposible que al menos por esas razones vayas a tener un conflicto o que se te vaya a trancar algo, ¿no? Por aquí hay varios abogados que son bastante buenos, por cierto. He visto varios, pero ya me han pasado. Estaba Celis Digital, yo no sé si sigue. Un saludo para ti, hermano. El mejor abogado en temas de digitales. Por aquí hay un doctor que escribe, Jesús, dice, Jesús. garantías y cláusulas penales también pudiéramos decir, por supuesto, las cláusulas penales influyen. Lo malo de la cláusula penal es que por sí misma no va a impedir el incumplimiento. Lo que lo va a hacer es más costoso. Es decir, Así es. si tú generas una cláusula penal donde dice el que incumple paga $1 millón, la cláusula per se no puede evitar el incumplimiento. Lo que va a hacer es hacerlo más costoso. Y por supuesto que sí tiene una utilidad bastante importante porque la parte dirá, cónchale, antes de pagar $1 millón yo cumplo esto. Entonces, por supuesto que sí es una buena idea. Pero lo importante, Jesús y todos en general, es generar ideas y es entender que parte del trabajo es ser creativos para la construcción de negocios eficientes. Ver el tema no solo como la leguleyería del contrato, sino entender el negocio, entender lo que hay detrás y buscar que las cosas fluyan de la mejor manera posible. Bien con garantías o bien. Profe, usted está diciendo algo muy importante cuando habla de la gerencia de gerenciar el conflicto, de toda la ingeniería y eso. Y es que realmente yo creo que el abogado tiene que ser muy elegante, por decirlo de alguna manera, y no colocar, sí, porque a veces nos colocamos en una posición que si bien nosotros quizás estamos en defensa de uno de los contratantes, ¿ok? Estamos representando, estamos protegiendo, como decía Luis, ese carácter protector que tenemos que tener presente que en nuestro